Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 17 de Adicciones, sálvese quien pueda. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre el ingreso en el centro de adicciones y bueno, yo creo que todavía pasan muchas más cosas de las que tenemos que hablar. ¿No es así, Javier? Muchas cosas pasan en un ingreso y eso da para mucho. Pero bueno, intentaremos no extendernos demasiado para ir a lo que realmente es interesante sobre todo para la familia. Estuvimos hablando básicamente de las terapias, ¿vale? Toda la actividad del día gira alrededor de las terapias y la de la semana también, ¿vale? Pero no es la única actividad que se realiza, ¿vale? A ver, a veces las familias tienen la sensación de que el enfermo está haciendo una especie de spa, ¿no? Sí, que está ahí sin hacer nada, no cocina, no limpia. Claro, el balneario era un sitio, a ver, estaba, digamos, bastante antiguo, no era un hotel moderno, ni habían grandes comodidades, pero era un sitio muy bonito y con grandes jardines, y tenía una piscina que podías bañarte todo el año porque eran aguas termales, y la verdad es que se estaba muy bien. O sea, era una estancia muy cómoda, muy tranquila, pero que es lo necesario. Es decir, lo que se necesita es un lugar donde la persona pueda reposar, porque al final estamos hablando de que el trastorno es del sistema nervioso. El cerebro es parte del sistema nervioso central, ¿vale? Y todo el sistema nervioso, tanto el central como el periférico, está afectado. Está afectado por el trastorno y por el consumo de las sustancias. Entonces, eso necesita de un periodo, vamos a decir así, como de desinflamación. Sí, de tranquilidad, de reposo, de sentirse cuidado. Claro, se necesita un tiempo donde no hayan los mínimos estímulos posibles, ¿vale? Y ya no solamente los que tengan relación con el consumo, sino en general el ruido. No hay tele. Bueno, mira, sí, en las habitaciones había televisión, porque claro, a fin de cuentas era un establecimiento hotelero, ¿no? Y también era un instrumento que permitía hacer mediciones terapéuticas. A ver, ¿cómo es eso? Eso ya lo explicaré. Es decir, el tratamiento, a diferencia de lo que pasa en muchos sitios actualmente, estaba diseñado para poder observar el comportamiento de la persona. Y en función de lo que se observaba, se podía corregir lo que no estaba funcionando correctamente. Hoy en día los tratamientos han derivado mucho a un modelo como mucho más autoritario, mucho ¿militar? Más... Casi, ¿no? Se podría decir que casi son modelos cuartelarios, ¿no? Donde parece que el objetivo es que la persona no recaiga, ¿vale? A ver, evidentemente una recaída es un mal asunto y evidentemente hay que prevenir que eso no ocurra. Por supuesto. Pero hay una cosa que las familias han de entender y los enfermos han de entender también. Y es que dejar de consumir, dicho así va a parecer un poco bestia, pero dejar de consumir es muy fácil. Se puede hacer en cualquier momento, se puede hacer cientos y miles de veces, ¿vale? Sí. Pero para poder dejar de consumir para siempre, ¿vale?, y poder mantener esa abstinencia el resto de tu vida, se necesitan hacer unos cambios internos muy profundos. Y eso no se hace en 2 días. Exacto. Y no se hace por mandato. Por imposición. Por imposición. Del pórtate bien. ¿Vale? Es decir, o la persona tiene la intención y las ganas
de hacer todo ese proceso y pone todo su empeño y su voluntad en ello, la que pueda tener, ¿vale? O ya te puedes poner como quieras, que no hay manera, y eso lo saben las familias. Sí, Ya, sí, sí. han intentado 100.000 veces que no se repita la conducta Y el adicto lo ha prometido 1000 veces, seguro. claro, ¿vale? Es decir, cuando el trastorno está en marcha, no hay voluntad que valga, no hay imposición que valga, no hay norma que valga. Ajá. Entonces, el tratamiento que se hacía en el balneario era un tratamiento que permitía que la persona tomara sus decisiones. Si se observaba que su decisión era equivocada y le conducía por un camino que le podía llevar a una recaída, eso es lo que se hablaba en terapia, se corregía, se le hacía ver, ¿vale? Se le hacía entender a la persona, mira lo que estás haciendo. Lo que ocurre normalmente es que cuando tú le dices a una persona que está en tratamiento, date cuenta de lo que estás haciendo, la persona por sí misma no es capaz de verlo. Y Dice, por eso lo que pero si no, hablamos. no pasa nada. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el problema? Porque su capacidad de ver una situación, las consecuencias de una situación a medio y largo plazo, está afectado. ¿Vale? Esto ya lo veremos un poquito más adelante cuando veamos algo más, digamos, de anatomía, ¿no? De anatomía del cerebro. Pero esta parte del cerebro, la parte interna, no la de fuera, La frontal, el lógicamente, lóbulo ¿vale? frontal. El lóbulo prefrontal es la parte del cerebro implicada preferentemente en este tipo de elecciones, ¿vale? Es la parte que permite planificar y que permite reprimir determinadas conductas, ¿vale? Como eso está afectado por las sustancias, esa capacidad, cuando uno está en activo, no la tiene, Claro. ¿vale? Y en la recuperación, eso tarda en volver a recuperarse, a ponerse en su sitio. Que cambie de camino, digamos, ¿no? La neurona. Correcto. Entonces, la persona que está haciendo el tratamiento muchas veces por sí misma no puede ver las consecuencias de la conducta que está teniendo. Vale. ¿Vale? Por eso necesita el grupo. Vale, exacto. Y te iba a decir, ponme un ejemplo de esto que se valora, ¿no? Se da la oportunidad de que la persona se muestre y decida para ver en qué momento está y cómo se la puede reconducir o hacer ver. Pues por eso decía lo de la televisión, ¿no? O sea, normalmente en la terapia te van a recomendar que te vayas a dormir cada día a la misma hora y que antes de irte a dormir tengas los mínimos estímulos posibles, ¿vale? Por lo tanto, lo suyo es cenar más o menos prontito, bueno, a la hora que se cenaba allí, que eran las 9 de la noche, un ratito de tertulia con los compañeros, no sé qué, no cuántos, y a las 10:15, 10:30 para la habitación y mejor, no está prohibido, ¿vale? Pero mejor si no ves la televisión. Mejor si no llamas a tu familia, a tu pareja. Porque se puede llamar a quien quieras cuando estás ingresado. Bueno, en el balneario se permitía, los primeros días no, mientras estás en periodo de desintoxicación no, pero una vez ya dejas de estar medicado, se abren las líneas y uno tiene capacidad para llamar por teléfono, en principio, a quien quiera. Vale. No, que tenía pensado que no sé, durante todo el ingreso no se hablaba. Claro, no teléfono. porque todos tenemos muy instaurado el modelo este de las películas, ¿vale? Que parece que la gente esté en una cárcel y no tiene por qué ser así. De hecho, el régimen del ingreso es un régimen, digamos, semiabierto, ¿vale? Es decir, hay momentos del día y momentos en la semana en los que uno puede salir del establecimiento con toda normalidad a partir de una determinada fecha, ¿vale? Que normalmente, por precaución, se establecen aproximadamente 15 días, me parece que eran 15 días, 2 semanas, ¿vale? Desde que ingresas
a partir de la segunda semana, salvo que hubiera algún otro inconveniente, pero de normal, una persona a las 2 semanas podía salir por la tarde, y los sábados por la tarde o los domingos, que no había actividad terapéutica, podía salir del establecimiento, Vale. a pasear, a comprar algo, lo que fuera, ¿vale? Los recién llegados, o sea, los recién llegados y que ya han cumplido el plazo de desintoxicación, al principio podían salir acompañados de un compañero que llevara más tiempo, ¿vale? Y al mes, creo que era, podías salir tú solo a donde quisieras, Ajá. ¿vale? Dicho así, puede parecer como, ostras, ¿y no se escapan? Sí, sí. O no se meten en un bar. No, es un tratamiento voluntario. Claro. Es decir, tú estás mejor o peor, pero has decidido hacer un tratamiento y ya te han explicado cómo funciona todo y lo que te puede pasar si te sales del guión. Sí, sí, Entonces, el tratamiento permite un pequeño margen, no muy grande, pero un pequeño margen para que tú experimentes. Claro, exacto. Experimentes cómo te mueves en esas situaciones anteriores, ¿no? En la práctica. Claro. Un ejemplo así rápido. Por la noche, mejor si no llamas por teléfono. Vale. Porque si te dan alguna mala noticia o te dicen algo que te mueve o te preocupa, vas a estar toda la noche sin dormir. Claro. ¿Vale? Bueno, mucha gente se salta esa prescripción. Yo llamo, ¿vale? Solamente para ver cómo estás. Para dar buenas noches. Para dar las buenas noches, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que al otro lado del teléfono, el familiar que responde, claro, de alguna manera traspasa información. Sí, sí, sí. Aunque sea no diciendo nada, ¿vale? Y eso ya genera el run run aquí en la cabeza. O sea, puede decir, no me ha dicho nada porque seguro que he pasado. Claro. Es que somos así, ¿eh? Bueno, la mente de normal ya hace eso. Pues ahora imagínate eso con una adicción. Se multiplica todo por 10, ¿vale? El adicto es mucho más susceptible, tiene una cierta tendencia paranoide y con según qué sustancias mucho más, ¿vale? Entonces, ocurren cosas, pero como estás en un entorno controlado, no pasa nada. Vale, he metido la pata, he llamado a casa pensando que no pasaría nada y he oído a mi hijo estornudar. Y entonces ya está. Ya. Y fíjate que el pobrecito, que no sé qué, que no sé cuántos, y ya me he pasado toda la noche dándole vueltas. Y eso me pone mal, ¿vale? Bueno, hay una enfermera de guardia, yo la puedo llamar y decir, hostia, mira, me está pasando esto, no puedo dormir, no sé qué, no sé cuántos. Al día siguiente uno va a terapia y dice, mira, bueno, o lo dices o los terapeutas ya se han enterado porque la enfermera ha informado de la situación, claro. ¿no? Tú llegas ahí a terapia y le digo, ¿qué? El terapeuta le dice, ¿qué? ¿Qué tal esta noche? ¿Qué? ¿Yo? Sí, ¿no? Al final la cosa acaba saliendo. Entonces, ahí es donde puedes ver, vale, ¿qué te ha pasado? Pues mira, que no he podido dormir, me he sentido fatal por esto, por esto, por esto. Vale, se te dijo que esto te podía pasar. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer la próxima vez? Normalmente la persona de eso aprende. Dice, pues no llamaré a nadie. Oye, yo sentirme de esa manera no quiero, por lo tanto, prefiero no arriesgarme y a medida que uno va entendiendo ese mecanismo, se va haciendo cada vez más cauto, más prudente y llega un momento en que uno ya no mete la pata. Vale. Y está bien porque no es por imposición. Por la noche requisamos los teléfonos para que no llaméis. No. Claro, pero... Entonces, así uno tiene la capacidad de decidir y así de aprender, porque si no, no se aprende. Claro. Y además,
para el terapeuta, para el equipo terapéutico, es muy importante saber cuál es la situación real de la persona, porque claro, una persona, incluso en una terapia de grupo, puede estar haciendo un papel. Claro, sí, ¿Vale? y contar ¿Cómo historias. estás? No, estoy fenomenal. ¿Y qué tal? No, yo no tengo ningún problema, a mí no me pasa nada, yo estoy muy bien. Normalmente, como esto es muy raro, ¿vale? Pues los terapeutas ya se preocupan de ir indagando a ver qué está pasando ahí, ¿no? Pero si tú estableces, digamos, unas normas muy rígidas y las obligas a cumplir, tú no sabes realmente cómo está la persona, claro. qué ha asimilado y qué no ha asimilado. Mejor simplemente está obedeciendo. Sí, ¿vale? Pero por dentro está pensando, yo en cuanto salga de aquí... Claro, ahora cumplo, me porto bien porque es lo que toca, pero luego no aprendo cómo a mandarme a mí mismo. Claro. ¿Vale? Entonces, la pregunta que tú me hacías en origen era, ¿y hay televisión? Sí, claro, hay televisión. Y no pasa nada. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, puedo hablar de lo que a mí me pasó, cómo fue para mí. Claro, yo al principio llego a la habitación, bueno, una televisión. ¡Wow! 2 días metido en la habitación, ese periodo de aislamiento que tienes al principio. 2 días viendo la televisión a todas horas. Porque mira, bueno, a todas horas no, porque duermes mucho, ¿vale? Pero bueno, pues me la ponía sin ninguna restricción y muchas veces me quedaba hasta las tantas viendo la tele. Claro, luego ¿qué pasaba? Porque dormía fatal, ¿vale? A medida que fui entendiendo lo que pasaba, cuando ya llevaba una semana, la televisión prácticamente no la veía y hacia el final del tratamiento, o sea, estaba allí y no le hacía ni caso. Pues ¿vale? Tampoco ya no te interesaba, ¿no? Aparte de que te podía remover cosas. No, es que no te interesa porque te produce malestar. Lo mismo que las llamadas y lo mismo que muchas otras cosas. El ir a según qué sitios o pasar por según qué lugares. Ahí te dicen, ten cuidado y no pases por delante de establecimientos, de bares, de restaurantes, de sitios de farmacias, de sitios donde pueda haber consumo o cosas relacionadas con el consumo. Tú al principio no te crees nada, piensas que eso es una tontería y que es una especie como de tabú o de prueba que te ponen o de no sé qué. De que eso le pasa al otro. Y que, pues, qué chorrada, a mí eso no me va a pasar. Claro, el primer día que metes la gafa, que haces lo que allí se llamaba un catufo. ¿Catufo? Sí, hacer una travesura, vale. ¿Vale? Te das cuenta de que de pronto tu cuerpo responde con un malestar terrible, lo que se llaman las ganas de tomar, ¿vale? Que no es más que síndrome de abstinencia. ¿Vale? O sea, sales de un estado de reposo, de tranquilidad, que estás bien, y de pronto te vuelves a encontrar con ansiedad, nervioso, no sé qué, con dolor de cabeza, de mal humor, o sea, con los síntomas de deprivación de la enfermedad. Es como si la neurona tuviera ojos, ¿no? Viera el establecimiento y conectara otra vez, ¿no? con ese proceso. Bueno, eso nunca me lo habían planteado de esa manera, ¿no? Que la neurona tenga ojos. Pero es muy gráfico, porque de hecho es así. Cuando nos damos de narices con un estímulo que está asociado al consumo, lo que ocurre, digamos, a nivel del sistema nervioso es que el cerebro tiene un recuerdo de eso, ¿vale? Y está secuenciado. Hay un estímulo que viene en primer lugar, puede ser, veo un bar, ¿vale? Sí. ¿Yo qué hacía antes? Veo un bar, entro y me pido una cerveza. Si yo vuelvo a hacer lo mismo, veo un bar, lo siguiente va a ser que me entren ganas de entrar dentro y lo siguiente va a ser pedir una cerveza, ¿vale? Y eso es lo que el cerebro está esperando que ocurra, ¿vale? Entonces yo ahora veo el bar, pero no entro y por lo tanto no hay la sustancia,
no está el alcohol. ¿Qué hace el cuerpo? Automáticamente lo reclama. Entra en síndrome de abstinencia, ¿vale? Con toda la sintomatología que está asociada a ello. Pues la angustia, la ansiedad, los dolores, las 100.000 cosas que pueda tener un síndrome, que un síndrome no es más que un conjunto de síntomas, ¿vale? Es un término médico, ¿vale? Entonces, que esto ocurra en un entorno controlado como el del ingreso no es grave. De hecho, evidentemente no se alienta ni se promueve, se advierte de que no se haga y de que cuidado, pero no se reprime. Claro, ¿vale? porque así puedes cambiar, puedes aprender. Tienes una experiencia que en principio no es peligrosa y que se puede regular en terapia, ¿vale? Tú vas a terapia y, hostia, pues me ha pasado esto, me siento fatal, no sé qué, no sé cuánto, entonces todo el mundo dice, ¿ves? Esto te pasa por no hacer caso, por no escuchar, por hacer las cosas a tu manera, pam. Entonces, además de que ya te sientes mal físicamente, emocionalmente, también te sientes mal porque te están riñendo, entre comillas, ¿no? Que no es así tampoco. No, ¿vale? pero ves, incluso tú contigo mismo, supongo, ¿no? Bueno, claro, evidentemente. Primero el castigo, entre comillas, empieza fuera y sigue dentro. Claro, sí. Esto es así. Entonces, que esto ocurra no es peligroso. Lo que es peligroso es que, a pesar del malestar, la persona continúe con la conducta de antes. Es decir, no haga caso, no cambie esa conducta de pasar por delante del bar. ¿Vale? Pero... Entonces, ahí es cuando hay que intervenir a nivel terapéutico y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Tú has venido aquí a recuperarte o has venido a qué? ¿Vale? Claro. Esto es interesante, todo este proceso que estás explicando, pero se nos ha ido la hora. Bueno, como siempre. Seguimos sobre este proceso en el próximo capítulo, ¿te parece? Ok. Pues muchas gracias.